Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Bueno, vamos a continuar con pues el estudio de esa de 20 frases del grito, la número 15, pues la que pues realmente pues sí, yo creo que la mayoría del pueblo de México, como ya lo venimos diciendo, eh, pues el asunto de la fraternidad universal, pues muchos de las personas del pueblo de México pues, dicen pues que la fraternidad universal, pues la unión de todos los seres humanos y de alguna manera pues llevar en paz, pero la realidad es que la fraternidad universal es el nombre que tienen los masones, y como pues venimos diciendo, no nada más después del grito, sino antes del grito, pues cuando se hizo independiente México, pues realmente fue el grupo de los masones, el cura Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, también Morelos, por ahí también, pues no sé si sea casualidad o no, pero en el grito pues faltó Vicente Guerrero. Entonces pues haciendo un recuento, pues Vicente Guerrero fue el de la frase de que la patria es primero. Entonces pues no sabemos por qué se haya omitido Vicente Guerrero en las 20 frases del grito, pero a final de cuentas la situación pues también hay que analizarla. O sea, también pues, el lugar número 15 que se haya mencionado esto, pues también muchos pueden decir pues que es una casualidad, otros pueden decir que pues sí, efectivamente pues pertenece al grado que podría ocupar en la masonería pues precisamente el presidente. Pero lo que sí es cierto es que este tema, pues como yo lo vengo diciendo en mis otros videos, estos nunca nos los dan en la primaria, nunca nos los dan en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Las personas que pues de alguna manera tienen acceso a estudiar una especialidad, una maestría, hasta un doctorado, pues no mencionan este tema. Y pues fíjense qué tan importante es esto, porque pues, los que realmente hicieron la independencia de México, de España y del reinato de la Nueva España, como lo vengo diciendo, y pues ahora sí que estoy reforzando lo que venimos mencionando, fueron los masones. Pero fíjense lo que son las cosas. El grado máximo de los masones es el grado 33, pero corresponde a presidentes de potencias. En este caso, pues ya nos vamos a ir adentrando hacia lo que es la masonería, pero a nivel internacional. Que en este caso son logias, son sectas, pero a final de cuentas su objetivo es dominar al mundo, tener el control. Pues en un principio fue religioso también. O sea, la masonería pues proviene pues realmente del catolicismo. En este caso pues sus grados también son de caballeros, son de también pues algún título pues en cúpulas militares, pero viene esto de la Edad Media. Entonces pues no les suene extraño que los caballeros de la mesa redonda, y también pues tenga que ver esto con las cruzadas, pues proviene precisamente de los orígenes de esas épocas. Inclusive también en varias de sus terminologías pues habla sobre el Arca de la Alianza, sobre términos pues de Israel.
y en este caso pues también habla de Dios, pero con otros nombres, y pues esto pues va tomando sentido, pero a final de cuentas pues también no recordemos que el dólar, pues los que tengan oportunidad de tener un dólar, pues está también en la pirámide, el ojo, que todo lo ve. Entonces, y también las estrellas también que están colocadas. Observen un dólar y vean esta simbología, vean detalladamente el dólar, y pues ahí pues realmente también vienen este tipo de símbolos. Entonces pues nos damos cuenta que pues, realmente los que nos han estado gobernando desde que somos independientes pues es el círculo, el masón, y que pues realmente por eso, como pues venimos viendo y lo vengo mencionando, que pues casualmente pues los expresidentes que hemos tenido, pues todas las decisiones que han tenido, que han hecho, pues son contrarias a los intereses del pueblo de México y de pues también de pues México como país, como territorio. La prueba está que pues hemos perdido el 60% de territorio nacional, y haciendo un recuento, fíjense lo que son las cosas. Ninguna nación ha perdido el 60% de su territorio a nivel mundial. Entonces, pues imagínense, o sea, yo creo que pues esto lejos de pues dejar en un tema pues que a lo mejor es casualidad, pues posiblemente lo que nos quiere dar de mensaje el presidente es de que tenemos que abrir los ojos, y precisamente todas las cuestiones que se han destapado de la corrupción y pues cosas que nos parecen en cierta manera increíbles. ¿Por qué increíbles? ¿Por qué? Porque a final de cuentas los perjudicados siempre fueron el pueblo de México y este territorio que es México. Entonces yo les hago una pregunta. Ningún país ha perdido tanta extensión en guerras como lo ha perdido México. Y otra de las interrogantes, pues compartimos una frontera común muy grande, de las más grandes del planeta, con Estados Unidos. ¿Y qué creen? Pues Estados Unidos también pertenecen a esta cúpula de los masones. Entonces, pues actualmente pues, los grados más altos de la masonería pertenecen a los presidentes de las potencias mundiales. Entonces, pues no es casualidad que pues de alguna manera las personas que llegaron a ser presidentes en México, pues todos sean masones y obedecieron en su momento a los intereses de este grupo. Entonces, pues ahora sí que pues por eso esas acciones que pues no se entendían, por eso la secrecía de, pues en este caso, de quienes pertenecían a este grupo de los masones, y que no decían que abiertamente el presidente, sus gabinetes y todas las personas del poder, pues obedecían a los intereses de estas personas. Y quiero decirles, o sea, que los masones no tienen religión, no tienen partido político, no pertenecen a ningún grupo social, económico, cultural, tecnológico, deportivo, recreativo, y pues ellos únicamente ven los intereses de sus agremiados, de la logia, y sobre todo ellos escogen quiénes entran. Como también vengo diciendo, o sea, ¿por qué no convirtieron a todo el pueblo de México en masones? Pues la respuesta es muy sencilla. El poder nada más alcanza para ciertas personas, los elegidos. Entonces ya vamos entendiendo por qué hay personas que pues
de repente tienen estudios en el extranjero, tienen hasta otras carreras, han ido a varias partes, tienen negocios, no nada más en México, sino a nivel internacional, y pues de alguna manera lo asociábamos a, pues es que son de familia de clase acomodada, muy rica. Y la otra vertiente, antes de que tomara posesión el señor Andrés Manuel López Obrador y para las elecciones, pues pensábamos que nuestros males eran el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, los sindicatos, que pues era un grupo que pues se juntaron y pues se decidieron saquear a México. Pero ya ahorita llevamos más a fondo, vamos mucho más profundo a la situación, y también nos trasladamos hacia la época antes de la independencia de México. Los masones no tenían el poder como para constituir un estado, constituirse en más estados. Entonces pues México, en ese entonces el virreinato de la Nueva España, pues era el blanco predilecto. Y tampoco no hay que quitar el dedo del renglón que mientras también México se independizaba y pues los movimientos eran empujados por el grupo de los masones, en este caso pues el cura Hidalgo, Vicente Guerrero, Morelos, pues todos los héroes, Leona Vicario, todos los héroes que pues nos los pintaban en los libros de texto, pues que pues ahora sí que fíjense, ¿no? Pues casi el 15 de septiembre el cura Miguel Hidalgo tocó la campana y instó a que el pueblo se levantara y se iniciara la lucha de independencia. No, pues la realidad es de que este movimiento se gestó en Europa, se gestó con gente que pues también pertenecía a esa cúpula, y pues necesitaba este grupo de los masones un territorio. Entonces pues México, acuérdense que para ese entonces, cuando estaba la independencia, nuestras fronteras llegaban hasta Panamá y llegábamos hasta Wyoming, a lo que es Texas, Nuevo México, Colorado, Phoenix, California. Entonces imagínense, o sea, pues éramos un territorio pues el más extenso de América. Y también los colonizadores de las 13 colonias en Estados Unidos, en este caso, que llegaron a las ciudades símbolo de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Filadelfia, Chicago, y pues muchos estados que están de aquel lado, pues también precisamente también la masonería venía. Nada más que pues ahora sí que los orígenes de la masonería es en Irlanda, y pues actualmente Irlanda pues pertenece al Reino Unido, pero están buscando su independencia también. Entonces pues ya nos estamos dando cuenta que pues la situación política y económica y militar de aquella época pues no podían ellos, el pueblo, bueno, la organización de los masones, pues directamente ser los que dirigieran a Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Polonia, Noruega, Suecia. Entonces, pues vean la situación, o sea, ahí venían saliendo, todavía estaba, es más, el feudalismo. Y pues realmente pues también la revolución industrial que se dio en Francia, y pues el nacimiento del capitalismo, de los burgos. Entonces pues, pero a final de cuentas todavía el catolicismo pues era muy fuerte, pero dentro del catolicismo pues se crearon pues realmente pues el grupo de los masones, que también, o sea, tienen sus cuestiones, se basan en la religión, pero ojo, ellos no son religión, ellos no creen en ninguna religión, en ningún país, en ningún partido político. Entonces pues su expansión pues fue total, ¿no? Entonces México
y todo lo que es América Latina, Sudamérica, pues fuera un caldo de cultivo. Pero fíjense lo que son las cosas. El único continente que pues realmente, ya llevemos las cosas sobre la mesa, que tiene desigualdad social, económica, política y cultural, y sobre todo esta palabra militarmente, es América. Entonces, pues nada más que los masones, los que crearon las 13 colonias y también pues colonizaron Estados Unidos, pues ahí se asentó pues la fuerza. Y fíjense lo que son las cosas. Antes de la guerra que tuvimos con Estados Unidos no era potencia. Entonces, derivado de la guerra que tuvo con México y que nos quitaron el 60% de nuestro territorio, a partir de ahí se hacen potencia, y a partir de ahí, fíjense bien lo que les voy a decir, se le considera al pueblo norteamericano un pueblo guerrero, pero lo que son las cosas, nuestros generales, nosotros éramos más numerosos en cuestión de soldados y de armas que el ejército norteamericano, y digámoslo con exactitud, a los tejanos. Y sobre todo la historia que nos cuentan sobre la batalla del Álamo, hay dos versiones, la versión norteamericana y la versión mexicana. Pero quiero decirles que en la batalla del Álamo, en la realidad los mexicanos arrasamos porque teníamos la superioridad numérica, y pues fue pues una masacre. Por eso los tejanos, todavía en Texas, ellos tienen la frase que dicen remember the Battle of Alamo, que recuerdan todavía la batalla del Álamo, donde el ejército mexicano masacramos y ganamos esa batalla. Pero imagínense, ahora ven la versión de pues la verdad, pues no sé qué actores, pero pues como siempre en las películas de Hollywood, si ustedes ven la cuestión, estudios universales y demás, siempre Estados Unidos, siempre vemos al final que los que vencen la bandera de Estados Unidos, y Estados Unidos son los héroes del mundo. Pues quiero decirles que esa es una cultura que también tienen de dominio ellos, pero sobre los demás. Bueno, nos adentramos a esa época, y pues curiosamente el general Santana, López de Santana, pues era masón, y también el general que lo capturó y que pues de alguna manera le perdonó la vida a Santana, pero pues a cambio pues que también pues ayudara a que México perdiera ese territorio, y lo dejaron vivo. O sea, imagínense, los masacra, después es capturado por errores históricos que pues los tocaremos en otros videos, porque pues es una situación pues muy específica. Nosotros éramos más militares, más soldados que el ejército tejano, pero pues realmente pues teníamos una costumbre de dormir la siesta. Entonces pues tenían vigías, tenían halcones, tenían una halcón femenina que pues directamente se metió con el general López de Santana, y pues advirtieron esta situación, que en cierta hora de la tarde todo el ejército dormía la siesta. Entonces los tejanos pues aprovecharon esa situación y nos agarraron durmiendo esta famosa siesta, y es donde perdimos la guerra, y capturaron a Santana, que realmente quería pasar desapercibido, se vistió de mujer, pero a final de cuentas fue capturado. Y fíjense lo que son las cosas, fue capturado, y una vez capturado emitió una orden de que el ejército mexicano se replegara hacia el sur. Entonces la mandaron, y el segundo al mando del ejército de México pues acató esa orden, pero nunca se percató de que Santana ya había sido capturado,
Y entonces pues esto fue una trampa, y quiero que sepan que siempre el pueblo norteamericano lo hizo, y los americanos, de ahí viene la frase de que los americanos no tienen amigos sino tienen socios, y que pues son a base de trampas, a base de pues triquiñuelas, hacen sus objetivos. Si no, pregúntenselo a Irak, pregúntenselo a Afganistán, pregúntense a todos los países que han sido invadidos por Estados Unidos, que pues el pretexto es que militarmente son una amenaza y en realidad pues no lo son. Pero fíjense lo que son las cosas. Mandó una carta al segundo a bordo del ejército mexicano, donde les ordenaba a Santana que se replegaran hacia el sur. Entonces pues esa fue una chicanada histórica que también, o como les digo, en los libros de historia, todavía cuando se habla de la pérdida del territorio, todavía nos manejan de que vendimos el territorio. Eso es una mentira. Entonces, con esa orden, Santana capturado, se replegó el ejército mexicano hacia el sur, y pues de ahí se consumó la pérdida del territorio de México. Y posteriormente, pues Santana regresó y pues dirigió el país. O sea, pero estas acciones dijeran, bueno, ninguna nación soportaría tantos errores, tanta pues casualidad. Y como siempre, como yo les menciono en mis otros videos, siempre los que perdemos, siempre los que salimos pues perjudicados en la historia somos el pueblo de México y México. Pero pues cómo no va a ser así si pues estamos controlados por estos grupos de los masones, y la masonería es a nivel internacional. Ahora pues también pues tenemos que investigar los grados de los masones y los máximos, y pues quiénes son los que ostentan esos grados. Y pues se sabe extraoficialmente que son dirigentes, presidentes de países, potencias. Y pues no se extrañen que el dirigente de la masonería pues sea ni más ni menos que el señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, pues como ven, necesitamos el pueblo de México pues adentrarnos en esta situación. Ellos siempre han estado entre nosotros. Ellos pues inclusive hasta son nuestros jefes, pueden ser nuestros maestros, pueden ser dueños de ciertos negocios, pero a final de cuentas